Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada detallarán los resultados de su trabajo. Saludamos la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación. Señora Fanny Soledad Quispe Farfán, coordinadora nacional de las Fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada. Señor Álvaro Rodas Farro, fiscal provincial. Señora Sara Cabrera, fiscal provincial. Señor Cristian Santamaría, fiscal provincial. Señor Cristian Céspedes Herrera, fiscal provincial. Señor Edwin Velázquez Velasco, fiscal provincial. Señor Roger Gamarra García, fiscal adjunto provincial. Señores periodistas de los diversos medios de comunicación que hoy nos acompañan, iniciamos la conferencia de prensa y dejamos en el uso de la palabra a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación. Muy buenos días, tengan todos, señores periodistas de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva jornada que hemos convocado como parte de la política institucional del Ministerio Público para continuar compartiendo con ustedes, bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas, las actividades que realiza el Ministerio Público y en esta ocasión con el subsistema especializado de las fiscalías que se dedican a combatir la criminalidad organizada. Como todos sabemos, actualmente nuestro país está atravesando una situación muy difícil, muy dura, y el Ministerio Público, de acuerdo a lo que ordena, lo que nos encarga la Constitución Política del Estado, venimos trabajando con mucho ahínco, con mucha dedicación, esmero y hasta sacrificio en esta importante especialidad. Las redes criminales ya han traspasado fronteras. Incluso ya se habla de criminalidad organizada transnacional. Los criminales se organizan y articulan de manera tan constante que ya nos han rebasado porque ellos cuentan con los medios, la tecnología, los recursos que hoy en día lamentablemente a nivel de administración de justicia nos falta recibir por parte del gobierno. Y a eso apunta precisamente el pedido reiterado de que se nos brinden los presupuestos necesarios porque sin recursos la justicia no puede hacer su trabajo de manera apropiada. Ahora van a compartir nuestros fiscales diversos casos emblemáticos que son de connotación nacional e incluso internacional. Pero se debe resaltar el trabajo no solamente de los fiscales que están en las fiscalías de Lima, sino también quiero hacer una mención especial a los fiscales a nivel nacional de esta subespecialidad que tienen muchos casos de criminalidad organizada y vienen trabajando también contra redes que están dispersas por todo el país. Un reconocimiento desde aquí y oportunamente se va a seguir también compartiendo las experiencias que están en Trujillo, Loreto, Tumbes, Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa, es decir, en muchos lugares del Perú donde también están estas bandas y criminales organizados. Antes de dar el pase a nuestra coordinadora nacional, la doctora Fanny Quispe, deseo compartir con ustedes o comentar preliminarmente, y de lo cual podríamos conversar una vez que termine la intervención de los señores fiscales, sobre un tema institucional. Se ha divulgado desde el día de ayer una noticia respecto de la Junta Nacional de Justicia, en el sentido que la señora instructora de dicha entidad del Estado, María Teresa Cabrera, como encargada de la investigación preliminar sobre mi persona ante la supuesta desobediencia
de una resolución que pretendía reponer a la señora fiscal suprema, hoy fiscal suprema titular, Patricia Benavides, en el cargo de fiscal de la Nación, está solicitando que se apruebe por parte del Pleno, es decir, por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, mi suspensión por 6 meses. Todavía no se me ha notificado formalmente, oficialmente, pero sin embargo ya están circulando estos documentos que vamos a verificar su condición de oficiales una vez que se nos notifique. Lo que preliminarmente puedo decir es que desde ya, de ser cierto este pedido, la señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato. ¿Por qué? Porque en uno de los documentos, que esperamos no sea cierto, señala de que se me somete a un proceso inmediato, cuando el Tribunal Constitucional ya ha dejado claramente establecido que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional, no es legal. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que no se me puede sancionar o pretender sancionar por haber cumplido con la Constitución, artículo 158, puesto que como fiscal de la Nación, lo que la Junta Nacional de Justicia pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada. Voy a dar algunos detalles, estando dispuesta a las preguntas que deseen hacer, porque este no es un tema personal, este es un tema institucional. ¿Por qué hay tanto apuro de retirar a Delia Espinosa de la Fiscalía de la Nación? ¿Por qué hay tanta preocupación? Yo pediría públicamente a la Junta Nacional de Justicia que retome los muchos casos que tiene allí, durmiendo el sueño de los justos, respecto de procedimientos de ratificación o de destitución que están desde el año pasado. Eso sería bueno. Que no se cometa el mismo error que están cometiendo en el Congreso de la República, como ya lo hemos demostrado, que toman algunos casos sin respetar el orden cronológico para tramitarlos. Unos los apuran y otros no. Eso no es respeto al debido proceso. Bueno, con cargo a que sigamos conversando sobre este tema que es, repito, institucional, porque no queremos que se desestabilice al Ministerio Público, que está teniendo muy importantes logros y ahora se va a demostrar con la intervención de nuestros fiscales de criminalidad organizada. Estamos persiguiendo, señores, y ustedes lo ven diariamente, estamos persiguiendo a la criminalidad, al delito, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y objetividad. Y eso es lo que tal vez se quiere interrumpir. Pero nosotros vamos a seguir trabajando. Para eso estamos. Doy el pase a la doctora Fanny Quispe Farfán, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Adelante. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias, señora Fiscal de la Nación. Señores periodistas, muchas gracias por acudir a nuestra convocatoria. La idea de nosotros es explicarles a qué se dedica la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, remarcar algunos hitos que hemos tenido en este año y algunas estrategias también que estamos desplegando. En principio, hay que dejar establecido qué es lo que hacemos. Nosotros, como Fiscalía de la Criminalidad Organizada, nos dedicamos a investigar estructuras criminales, grupos criminales. Actualmente tenemos un encargo que va con la coyuntura actual, que son las investigaciones de bandas criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato. Ustedes han tenido noticias, precisamente la noche anterior, en la madrugada, ha habido una importante intervención producto del trabajo conjunto que hacen las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada con la Policía Nacional, en la cual se ha intervenido a una presunta organización de extorsionadores. Nos encargamos de estructuras de organizaciones criminales dedicadas, por ejemplo, al tráfico de drogas, al lavado de activos, a la trata de personas, a la minería ilegal, etc.
Hay que dejar claro que el trabajo que hacen las fiscalías contra la criminalidad organizada es un trabajo metódico, planificado, que requiere tiempo, requiere planificación. Nosotros no improvisamos, es un trabajo en el cual usamos técnicas especiales de investigación, acudimos ante la autoridad judicial para solicitar medidas judiciales que nos permitan a nosotros detener, allanar, intervenir las comunicaciones, entre otras. ¿Dónde estamos actualmente las FECOR? No sé si podríamos pasar la diapositiva para que nos puedan seguir. Nosotros actualmente somos nada más 266 fiscales a nivel nacional. Nos encontramos en toda esta parte amarilla que señala el mapa. Y quisiera hacer una cosa importante que me parece que debe ser comunicado a la opinión pública. Nosotros no tenemos fiscalías contra la criminalidad organizada en los departamentos de Loreto, Moquegua, Tacna y una parte de Ancash, y tampoco tenemos en Pasco. ¿Por qué quiero relevar esto? Porque en el caso de los departamentos de frontera, como son Loreto y Tacna, son zonas de alta incidencia actualmente de organizaciones criminales, incluso extranjeras. Entonces, la falta actual que tenemos de presupuesto nos impide a nosotros crear fiscalías que combatan en estas zonas que son álgidas y que requieren nuestra atención y una mirada especializada como la que hacemos nosotros. Siguiente. Actualmente, como también es de público conocimiento, y lo remarco hoy día, tenemos algunas reformas legislativas que han logrado de una manera aminorar nuestra acción, ¿no? Entonces, esto es importante porque seguimos nosotros en cada espacio en lo que vamos a exponer la importancia de una reforma legislativa en torno a la ley de crimen organizado, porque lo que ha hecho es elevar el quantum mínimo para que delitos fines de organización criminal puedan ser considerados como parte de ellos, lo cual puede generar que muchos delitos salgan de la esfera de la persecución penal de crimen organizado, ¿no? Los fraudes informáticos, las estafas, algunos tipos de minería ilegal, etc. También hemos tenido una reforma legislativa el año pasado que reduce los plazos de la colaboración eficaz, ¿no? La colaboración eficaz es una herramienta importante en la investigación de organizaciones criminales. Se requiere corroborar la información que un delator nos da, ¿no? Y esa corroboración requiere tiempo, investigación, porque lo que dice un delator no se puede tomar a pie juntillas, hay que corroborar. Y eso implica que tengamos que desplegar muchos actos de investigación y eso requiere tiempo. Tenemos también una restricción del plazo de las escuchas telefónicas actualmente, ¿no? Entonces, tenemos un plazo limitado. Aún en zonas alejadas de nuestro país se utiliza los teléfonos de señal de telefonía celular y nosotros usamos las técnicas de interceptación telefónica, pero si esto se limita, como actualmente es 60 más 60, es decir, solamente 120 días, pues es difícil para nosotros conocer cómo funciona una estructura criminal. Bien, siguiente. También quiero dejar claro que nosotros, como Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, siempre actuamos de manera conjunta, de manera interinstitucional con la Policía Nacional. Trabajamos además con otras entidades que nos ayudan a poder enfrentar este fenómeno. No es posible enfrentar el crimen organizado de manera sola o solitaria, ¿no? Se necesita el esfuerzo de todas las instituciones y desde nuestra coordinación estamos haciendo todas las labores de interconexión con las diferentes entidades para que puedan aportar también, porque todas las instituciones tienen una fuerza que nos ayuda a nosotros a poder dar una respuesta a la demanda ciudadana de la lucha contra el crimen. Siguiente. ¿Qué estrategias hemos hecho actualmente? ¿No? Actualmente nosotros tenemos una estrategia que se llama GRUFICOR, que es las siglas de Grupo de Fiscales Coordinados, que es una estrategia aprobada por la señora Fiscal de la Nación que nos permite a los fiscales contra la criminalidad organizada a trabajar de manera conjunta con otras especialidades. ¿Por qué? Porque queremos nosotros optimizar todos los recursos humanos que tiene el Ministerio Público y todos los recursos de experticia que tienen las otras especialidades.
El crimen organizado no es un solo tipo de delitos. El crimen organizado abarca delitos fines, como por ejemplo puede ser lavado de activos, puede ser trata de personas, puede ser minería ilegal, puede ser extorsión, puede ser, etcétera, otros. Y eso requiere especialidades que existen ya en el Ministerio Público y que ahora con esta estrategia se suman a las fiscalías contra la criminalidad organizada para darnos su experticia. Es la primera vez que hacemos esto y creo yo que actualmente está dando resultados. Tenemos actualmente 6 Gruficor ya activados. Trabajamos también con nuestra con una unidad de análisis estratégico que también se ha sido aprobado este año. La idea es explotar al máximo todos los datos que salgan de las intervenciones, de los procesos penales, para poder generar mayor estrategia fiscal. Esto también es algo que ya existe en otras fiscalías del mundo. La idea es que siempre nosotros podamos regresar también a la autoridad policial mayores informaciones y que no se quede solamente en un primer momento, que es la intervención que ustedes conocen, ¿no? Cuando hay una intervención, un operativo, realmente empieza el camino largo de la justicia, porque tenemos que condenar a los detenidos, tenemos que procesarlos. Y durante ese camino se produce mucha información que no es devuelta para las pesquisas de otras personas. Queremos, con una unidad de análisis estratégico, analizar todo este contexto. Trabajamos, según lo aprobado, en coordinación con nuestra oficina de análisis estratégico. También usamos, a partir de este año, una mesa de trabajo de fiscales superiores. Somos 3 fiscales superiores nacionales contra la criminalidad organizada que estamos uniendo esfuerzos para unificar criterios. Con relación a los resultados que hemos tenido este año, quisiera, no sé si podemos pasar, por favor. Quisiera señalar y relevar, siguiente, que actualmente tenemos 976 procesos penales. Esto es importante toda vez que estamos hablando de procesos penales contra estructuras criminales. No estamos hablando de simples denuncias o de investigaciones previas o preliminares. Estamos hablando de instauración de cargos que han realizado a lo largo del país los fiscales contra la criminalidad organizada. Ustedes pueden ver el número actual. Tenemos 192 casos en juzgamiento. Siguiente, por favor. Para pasar rápido. 103 acusaciones fiscales, que ya son la pretensión para poder pedir una pena, un castigo ejemplar a los que delinquen, y esto va sustentado con pruebas. Siguiente, por favor. Hemos tenido nosotros hasta esta noche 44 mega operativos. Este es el número en el cual hemos podido, con órdenes judiciales debidamente sustentadas, debidamente analizadas por la autoridad judicial, 310 detenidos. Hemos movilizado para esos operativos 596 fiscales. Y quiero hacer énfasis en esta palabra de movilización, porque significa un desplazamiento de los fiscales, significa recursos, significa presupuesto para poder nosotros hacer frente a este tipo de operativos. 398 inmuebles allanados, y tenemos actualmente, de este año, nada más, 147 prisiones preventivas. Siguiente. Hemos realizado varios mega operativos. Como ejemplo, solamente quisiera señalar estos, en los cuales, por ejemplo, los casos que han sido públicos a través de los medios de comunicación. Estos 8 casos solamente significaron 266 fiscales, y como ustedes pueden ver, se van desplegando en varias zonas del país, ¿no? Entonces, no solamente es en Lima, como a veces se puede pensar, sino que tenemos que desplegarlos a varias regiones. Siguiente, por favor. Las incautaciones también ustedes pueden verlo, son significativas, especialmente en lo que significa el oro, ¿no? Tenemos más de 23 kilos de oro incautado, que va a ser dispuesto en un caso particular. Siguiente, por favor.
Y remarcar las sentencias, ¿no? En lo que va del año 2025, tenemos 257 personas condenadas en 78 emisiones de sentencia, ¿no? Esto es la importancia de decir que las fiscalías contra la criminalidad organizada no solamente están haciendo unos operativos que podrían de repente no quedar en buen puerto, están logrando sentencias condenatorias. Tal es así que actualmente tenemos incluso, también se va a explicar en un caso concreto, 62 cadenas perpetuas impuestas. Bien, siguiente. Es importante también señalar que nuestras fiscalías contra criminalidad organizada trabajan con una unidad especial de víctimas y testigos que se llama UDAVI-FECOR, precisamente para atender a aquellas personas que son testigos y víctimas del crimen organizado. Actualmente tenemos 96 beneficiarios atendidos, que involucra una asistencia muy especial debido a la naturaleza misma de este delito. Siguiente. Bien, y a continuación quisiera yo darle las palabras brevemente a cada uno de los señores fiscales que me acompañan para que expliquen de manera muy sucinta los casos emblemáticos que son materia también de esta presentación. Adelante, doctor Álvaro Rodas. Buenos días. El caso que me toca exponer es el denominado caso Quilates. Básicamente este caso gira en torno al delito de lavado de activos con delito previo, minería ilegal. Hoy por hoy el delito de minería ilegal es transversal a todas las organizaciones criminales. Es, creo yo, el delito que inyecta mayor dinero a las economías ilegales en este país y que está generando tanta zozobra. Este caso en particular tiene una connotación significativa por una sencilla razón. Se ha evidenciado cómo la minería ilegal exporta la materia prima ilegalmente obtenida de las localidades de Puno a través de empresas de fachada. Esta empresa criminal, a lo largo de la investigación, se pudo determinar que exportó 219 kilogramos de oro, que hacen un total o un aproximado en valor económico de 13 millones de dólares. Durante el operativo se logró incautar 4 onzas de oro, que más o menos suman 2,5 millones de dólares. En esta investigación, que actualmente se encuentra en investigación preparatoria y donde se detuvo a 6 integrantes de la organización criminal, participaron el Binomio Perfecto, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, la UIF y la SUNAT a través de la Agencia de Aduanas. Es importante este logro porque evidencia la forma de actuar a través de empresas de fachada de la minería ilegal. Esto es, la minería ilegal no podría funcionar en el país si no encuentra una estructura societaria que les permita comercializar el oro ilegalmente obtenido. Eso también evidencia la porosidad del Estado peruano en la obtención de las concesiones mineras y de lo que se conoce como el REINFO. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Sara Francia Cabrera. Soy fiscal provincial del equipo 3 de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa. En la carpeta fiscal 34-2024, conocido como el caso OMPE, al haber concluido la investigación preparatoria y luego de un arduo trabajo del equipo humano, fiscal y administrativo que me acompaña, hemos logrado presentar el requerimiento mixto que incluye una acusación contra 22 integrantes de una presunta organización criminal liderada por José León Luna Gálvez, que tuvo como objetivo controlar 2 entidades del Estado, el ex Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En el extremo de la acusación se tiene por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo específico, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Las penas que estamos solicitando son de 26 años, de 22 años y 8 meses para el señor José León Luna Gálvez. Y es así que consideramos que ha sido un avance importante para este caso de especial competencia que tenemos en las fiscalías contra la criminalidad organizada, toda vez que es un caso destinado a la corrupción de funcionarios y que ya estamos en la etapa intermedia, es decir, en la etapa media del proceso penal, en el cual sustentaremos con medios probatorios. Tenemos un aproximado de más de 200 testimoniales, más de 460 documentales. Podremos sustentar en el requerimiento en la etapa del control de acusación y posteriormente para poder llegar, que es la finalidad
del Ministerio Público llegar a un juicio oral donde se determinará la responsabilidad de los acusados. Gracias, doctora Sara Francia. A continuación, los pargos del Tren de Aragua. Adelante, doctor Roger Gamarra. Gracias. Quien habla, Roger Gamarra García, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía de Criminalidad Organizada, equipo 4, en la cual, respecto al caso, la organización criminal Los Pargos del Tren de Aragua, que es una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, se ha obtenido un logro muy importante en la cual se ha sentenciado a penas de 35 años de pena privativa de la libertad, en las cuales pues es la primera sentencia que se condena por el delito de organización criminal, en la cual pues es una sentencia que senta las bases para las siguientes investigaciones referentes a las diferentes facciones del Tren de Aragua. Es importante indicar que pues en la sentencia que se dictó el 27 de agosto de este año, se ha condenado y también se ha impuesto pues una reparación civil de 1.200.000 soles, y para el agraviado, que es un empresario peruano, la suma de 250.000 soles. Es por cuanto pues esta organización se habría enquistado en el norte del país por los hechos suscitados el 9 de diciembre del 2022, en las cuales esta organización se habría pues primero agenciado de la logística necesaria a fin de que pues pudiera realizar el acto de secuestro y seguidamente de extorsión. También pues con un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público se logró desarticular esta organización a fin de lograr el objetivo, que es una sentencia condenatoria. Gracias, doctor Céspedes. El caso Los Michis, doctor Cristian Santamaría, adelante. Gracias. Gracias, doctora. Bien, quien habla, Cristian Santamaría, fiscal provincial especializado contra el crimen organizado. Traigo a conocimiento de toda la ciudadanía, con la venia de mis fiscales superiores y fiscales supremos, lo siguiente: el despacho que represento, de FECOR Lima Noroeste, pudo desarticular este año, obteniendo una sentencia condenatoria de corte emblemático y sin precedentes de 61 cadenas perpetuas a la organización criminal Los Michis. Cabe resaltar que en este caso en concreto, ese dato quiero que se realce, se obtuvieron 61 cadenas perpetuas, convirtiéndose de esta manera en la sentencia más contundente que ha habido en la lucha contra la criminalidad organizada, de criminalidad de corte violento, que justamente es lo que nos viene azotando hoy por hoy. En este caso en concreto también se resalta el trabajo eficiente que ha tenido la FECOR, en el particular, toda vez que el 100% de los cargos que atribuyó Fiscalía han sido tomados de recibo por el Poder Judicial, condenando a todos los integrantes de esta organización criminal, en donde se pudo advertir también actos de corrupción de funcionarios por parte de efectivos policiales que apoyaban a esta organización en diferentes comisarías de la zona de Ventanilla, Ancón, Puente Piedra, que lograron que esta organización se empodere con impunidad y se desarrolle siendo la más peligrosa en la zona. Dato importante: esta organización tuvo tal vehemencia en su actuar que efectivamente logró, o mejor dicho, ejecutó actos de intimidación y amenaza contra los jueces del juicio oral, en el cual el suscrito como fiscal titular del caso se encontraba también a cargo. Y también, obviamente, fui amenazado en ese sentido, pero la respuesta de la FECOR, de las Fiscalías de Crimen Organizado ante la ciudadanía, es perseguir el delito de manera firme, y se obtuvo una sentencia de este corte emblemático que logró, además de lo indicado, que se le incauten definitivamente todos sus bienes, más de 20 vehículos, camionetas de lujo, así como todos los inmuebles y los búnker que utilizaba esta organización criminal dedicada al secuestro, tortura, cercenaban a sus víctimas, cobraban cupos en la zona a empresarios y también empresas de transporte, así como dedicados al tráfico de terrenos. Se destaca todo este trabajo porque se pudo desarrollar por parte de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado
durante todo el año 2020 y 2021, periodo de la pandemia del COVID-19, donde fiscales, como mi persona, conjuntamente con colegas presentes, estuvimos y pusimos a disposición nuestras vidas incluso para continuar con las investigaciones y dar una respuesta contundente frente a esta ola de criminalidad. Gracias. Gracias, doctor Santamaría. Caso Los Yepes. Adelante, doctor Cristian Céspedes. Muy buenos días. Quien habla, Cristian Céspedes, a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao. En mis 15 años de trayectoria en esta institución he podido resaltar este logro importante que hemos podido efectuar. En una de las organizaciones criminales denominada Los Yepes, que vendría o habría tomado en zozobra a distintas personas del mercado central del Callao y zonas aledañas. Esta organización criminal de corte violento, puesto que entre sus filas tendrían a integrantes menores de edad dedicados al sicariato. Durante la ejecución del operativo realizado recientemente, el 29 de agosto del 2025, se lograron incautar diverso material delictivo, entre lo cual hemos podido incluso incursionar en su base operativa situada en el Jirón Cochrane, cuadra 2 del Callao. Esta organización ha venido tomando a los comerciantes de a pie, a ellos que se dedican en el día a día, les han venido cobrando entre sumas de 1, 2 y 5 soles a comerciantes tanto formales como informales, así como también haber capturado y controlado uno de los paradores, de los paraderos de transporte público ubicado en esta zona del Callao, así como también a zonas de descarga de transporte de mercaderías que se ubicaban en el comercio del mercado central, ¿no? Este logro importante para la FECOR, que ha podido desarrollar en una investigación que ha durado cerca de 8 meses a nivel preliminar, y aún continuamos con diligencias vigentes al día de hoy. Estas personas, tanto se han capturado 7 que vienen investigándose, incluso diligencias que ha podido evidenciar lo que veníamos sospechando, el control violento de esta zona sobre el comercio ambulatorio y formal. Gracias. Gracias. Nosotros hemos concluido. No sé si es que hay preguntas. Perdón, disculpe. El caso, los injertos del Cono Norte, doctor Edwin Velázquez. Adelante, mil disculpas. Gracias, con su venia, señora fiscal de la Nación, y con su venia, fiscal coordinadora. El suscrito es el doctor Edwin Abelardo Velázquez Velasco, fiscal provincial del crimen organizado de Lima Noroeste. Nosotros desbaratamos una organización criminal denominada Los Injertos del Cono Norte, que se estaba apoderando en forma violenta de los empresarios, microempresarios, transportistas, extorsionándolos, ¿no?, el día a día, para lo cual se logró realizar la ejecución el 3 de junio, logrando la intervención de 27 personas, de los cuales ya se encuentran con prisiones preventivas 22 y 5 con comparación de restricciones. El logro de todo esto es el que se llegó a desbaratar la estructura financiera de esta organización criminal. Producto de esas extorsiones radificaban a los países de Paraguay, Brasil, Bolivia, para que pueda financiar el líder de esta organización criminal, que sería, ¿no?, el señor Eri Moreno Hernández Arias, el monstruo, ¿no? Acto seguido, también se ha logrado entre esas 20 personas el núcleo financiero de las personas que se encontraban, ¿no?, direccionando el dinero a dichos países, ¿no? Adicionalmente también se logró también intervenir a la madre de ese señor junto con su pareja sentimental, que también es la señora Lisek, que también ahorita se encuentran también con prisiones preventivas. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas. Agradecemos a los señores periodistas formular sus preguntas según el orden establecido, el cual es el siguiente. El señor Diego Quispe, de Ojo Público.
Buenos días, señores fiscales. Diego Quispe de Ojo Público les saluda. Mi pregunta va para la doctora Delia Espinosa respecto a al pronunciamiento que ha tenido sobre este proceso disciplinario que afronta en la Junta Nacional de Justicia. A raíz de lo que ya se ha podido conocer de esta recomendación que hace la magistrada María Teresa Cabrera, ¿no? Mi pregunta es, primero, claro, si la notifican, usted va a acudir a esta audiencia que va a haber en la Junta Nacional de Justicia, tengo entendido en 5 días es el plazo, ¿no? Mi pregunta es, ¿de qué manera va a responder usted ante la Junta Nacional de Justicia? ¿Va a acatar? Porque usted ha señalado de que la Junta quiso que usted cometa una infracción constitucional al aceptarse reemplazada por Patricia Benavides. En ese sentido, ¿de qué manera va a responder? ¿A dónde va a recurrir? Si se puede también recurrir a alguna instancia. Y mi otra pregunta tiene que ver sobre lo que ha señalado respecto al Congreso y las acusaciones constitucionales. ¿Cree que hay un manejo selectivo? Porque, por ejemplo, hay 2 acusaciones constitucionales en su contra que fueron el mes pasado declaradas procedentes, pero la que usted presentó contra la fiscal Delia Espinosa fue enviada también al archivo declarada improcedente en la subcomisión de acusaciones. Esa es mi interrogante. Buenos días con todos, por favor, colegas. Se les va a permitir 2 preguntas. Una pregunta para la doctora Delia Espinosa, la señora fiscal de la Nación, y también otras preguntas para los fiscales que están en la mesa, porque también ese es el tema que se ha convocado a la conferencia de prensa. Por favor, muchas gracias. Sí, en efecto, no quisiera que se deje a un lado la importancia de lo que hoy nos ha convocado, que es exhibir los logros, como se han dado cuenta, los logros del trabajo que vienen haciendo nuestros fiscales en criminalidad organizada, y que precisamente es parte de una gestión que está impulsando decididamente enfrentar la lucha contra todas las formas de criminalidad y en todos los niveles. Por eso nosotros, a pesar de los escasos recursos presupuestales, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dedicándonos y, como digo, ya en este momento en todo el Perú, y me están escuchando y están viendo muchos colegas, fiscales y también trabajadores, están prácticamente sacrificando hasta el propio patrimonio, porque llevan sus propios enseres, sus escritorios, sus anaqueles, su papel, sus lapiceros, llevan porque no hay suficiente presupuesto para cubrir necesidades básicas. En fin, sin restar importancia, como venimos diciendo, a la presente conferencia de prensa sobre esta materia importantísima, voy a responder lo que ha solicitado el señor periodista, si es que se va a acudir. Lo que debo informar es de que se ha presentado una solicitud de inhibición de los magistrados que supuestamente firmaron la resolución 231 que se me ordenó el 16 de junio del presente año de cumplir ilegalmente, inconstitucionalmente. Y no es que se desconozca la autoridad de la Junta Nacional de Justicia, para nada. Pero repito y lo he venido sosteniendo, la Junta Nacional de Justicia no tiene facultad o atribución constitucional de imponer o de seleccionar o decidir quién es fiscal de la nación. Puede reincorporar a un fiscal en su cargo luego de un procedimiento, pero no puede decidir porque eso colisiona, eso choca con la atribución de la Junta de Fiscales Supremos. Por esa razón, y no entiendo por qué no se ha todavía decidido, porque se ha presentado un pedido de inhibición. ¿Por qué razones? Primero, porque no se está tomando en cuenta que los señores han sido demandados vía acción de amparo precisamente por querer removerme de mi cargo de fiscal de la Nación. Y eso genera de por sí un conflicto de intereses. No pueden ser juez y parte los señores de la Junta Nacional de Justicia, porque obviamente ellos son los primeros interesados en consagrar, en santificar y en que su resolución ilegal 231 se termine de cumplir. Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que va a venir sin lugar a dudas es que repongan forzadamente
a la doctora Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Y eso, señores, es inconstitucional. No es porque yo lo diga. Cualquier abogado, buen abogado, no los que a veces salen en la televisión, que dicen que son abogados objetivos e independientes, pero son abogados de determinados denunciados o investigados. No, el abogado objetivo, el abogado que respeta la Constitución, sabe que cuando hay una autoridad que está demandada en un proceso constitucional de amparo, no puede seguir disciplinando para imponer su resolución como lo quiere hacer, en este caso, la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, hay un tema grave de imparcialidad que se está afectando y por lo tanto eso también vulnera el debido proceso. Sucede, señores, y hay que recordarlo, nunca se respondió a nuestros pedidos de que se transparente la resolución con las firmas de los magistrados que habían intervenido en esa decisión de reponer a la doctora Benavides, a su hermana y también a otra magistrada. Nunca se nos notificó válidamente. Y eso es faltar al debido proceso. Los señores se abocaron indebidamente a un procedimiento de oficio. También no se inició de oficio, pero eso se puede discutir posteriormente, no hay problema. El asunto es que ellos, con este procedimiento iniciado contra mi persona, y en la que en realidad han recabado prácticamente todos sus fotos o sus registros de prensa, prácticamente han recurrido a la única fuente Willax, ¿no? Que es un canal ya conocido que también desinforma bastante. Un tema también que hay que tener en cuenta, y con esto voy cerrando. Como todos recordamos, cuando se dio esa resolución decía que la señora Liz Patricia Benavides Vargas está involucrada en actos de crimen organizado y corrupción, correcto. Pero cuando se dice en esa resolución de que se tiene que nombrar un nuevo instructor para nuevamente llevar adelante ese procedimiento, hasta el momento no se ha reiniciado el procedimiento. ¿Eso qué nos lleva a concluir? De que hay un apuro respecto de un procedimiento sobre quien habla, pero el otro procedimiento, que es muy grave, simplemente no se está tocando, no se está avanzando. Y eso pasa con otros procedimientos de personas que están seriamente cuestionadas en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ese tema, y eso nos lleva a la segunda pregunta del señor periodista sobre el manejo selectivo de casos. Lo hemos demostrado. Nosotros hablamos con documentos, hablamos con pruebas. El manejo selectivo está evidentemente demostrado en el Congreso de la República y ahora también en la Junta Nacional de Justicia. Eso no es respeto al Estado de Derecho. Eso no es respeto al debido proceso. Y eso es prácticamente una persecución selectiva. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es de que sí, nos vamos a someter a todo lo que sea debido proceso, pero primero que se resuelva la inhibición, porque los señores no están legalmente habilitados para seguir un procedimiento en el que ellos tienen el principal interés de que su propia resolución ilegal se ratifique. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Yo les pido, por favor, con las preguntas de la materia que nos ha convocado. Gracias. Sí, continuamos con las preguntas con Cari Saldaña de Latina. Resaltamos que solamente a la señora fiscal de la Nación es una sola pregunta y las demás a FECOR, una sola pregunta a FECOR. Buenos días con todos los presentes. Primero me gustaría preguntarles sobre las cifras en cuanto al crimen organizado que estén vinculados a actos de sicariato, homicidios, porque bueno, vemos en los portales del Ministerio Público que las cifras son muy superiores a las que reporta la policía y también bastante diferentes a las que reporta SINADEF. Entonces nos llama la atención que las cifras
sean distintas. Nos gustaría entender cuál es el factor diferencial que haga que las estadísticas sean diferentes cuando hablamos de investigaciones, por ejemplo, por casos de homicidio y sicariatos, y si tenemos actualmente alguna cifra que nos puedan estimar de enero a la fecha de cuántas investigaciones abiertas por sicariato hay en estos momentos, ¿no? Homicidio. Y bueno, para la fiscal de la Nación, si nos podría precisar, por favor, también su opinión sobre lo que viene sucediendo en los últimos días en el marco de diferentes acciones para el trabajo del periodismo de investigación. Nos llama bastante la atención de que desde la Fiscalía se haya allanado a un pedido de la Procuraduría para el levantamiento de las comunicaciones de un periodista, cuando sabemos que la protección a las fuentes periodísticas es un derecho constitucional. ¿Cómo explicar ello? ¿Cómo la Fiscalía solicita este tipo de medidas que arremeten contra el trabajo de los medios de comunicación? Asimismo, se ha visto con nuestros compañeros del equipo de Punto Final que mientras un fiscal solicita el archivamiento de una investigación por el delito de reglaje, otro fiscal la desarchiva y continúa esta investigación, ¿no? Este cambio de parecer en la propia institución, ¿cómo se podría calificar? Todo eso en un marco de diversas denuncias, no solo de Latina, sino de otros medios de comunicación, sobre estas acciones aparentemente irregulares. Muchas gracias. Bien, con relación a las cifras, hay que ser concretos en señalar que las fiscalías contra la criminalidad organizada investigan, procesan, acusan bandas y organizaciones criminales, ¿no? Las denuncias por otro tipo de delitos están en los portales que correspondan y corresponden a todo el sistema, se las pueden alcanzar al final de la conferencia, pero no corresponde a las fiscalías contra la criminalidad organizada. Tenemos cifras concretas en relación a lo que es nuestra competencia. Pero de repente para aclarar por qué es diferente, porque una cosa es una denuncia y otra cosa es cuando ya el fiscal puede formular cargos, ¿no? Una persona puede decir, yo quiero denunciar por esto, pero en realidad hay que juntar los elementos de prueba y luego obtener la sentencia ante un juez que nos diga que ese es el delito perseguido. Gracias. Sí, con relación a la consulta, a la preocupación, efectivamente, a ver, en principio todos los peruanos, todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Podemos ser investigados. Eso en principio. Ahora bien, cuando una persona investigada, como en el caso de un periodista, que tiene un margen, tiene un ámbito de protección internacional por el tema de la cautela de las fuentes, ¿verdad?, de información, lo que si hay un pedido que puede afectar esa protección internacional, bueno, a través de sus abogados existe lo que es la figura de la tutela de derechos. O sea, no hay que preocuparse en gran medida, simplemente es hacer valer su derecho a la defensa. No hay que tampoco generar mayor, digamos, controversia, porque todos podemos ser requeridos de una, de otra forma de los fiscales, pero para eso está el derecho a la defensa y saber articular, saber plantear cómo me defiendo. Si es que se está vulnerando mi derecho fundamental o mi derecho profesional a la reserva de mis fuentes, lo haré valer, ¿no? Eso con los abogados tranquilamente, o sea, que no haya mayor, digamos, preocupación en el ámbito del periodismo. Pero recuerden, los fiscales tenemos el deber de investigar y siempre se va a hacer con buena fe. Ahora, si se advierten irregularidades o excesos, también tienen los mecanismos de recurrir a la autoridad de control. Es decir, hay la ley procesal, nos permite, nos da las herramientas para poder hacer valer nuestro derecho. Y por el tema de los cambios de criterios, igualmente, todo eso, señores, en realidad es un trabajo de los abogados. Si ven que hay un criterio diferente en un despacho o entre un fiscal y otro, también todo eso es cuestión de argumentar, de presentar los fundamentos, los pareceres. No, yo no puedo adelantar ningún tipo de opinión, no es mi caso, pero les doy estas pautas y también para que la población sepa de que todo está regulado y lo importante es saber hacerse asesorar. Muy bien. Canal N. ¿Qué tal? Buenas tardes, fiscal, ¿cómo están? Buenas tardes con todos.
Si nos pudiera detallar, en principio, fiscal doctora Espinosa, usted hace instantes ha mencionado, hablando sobre la demostración de un manejo selectivo en el Congreso y en la Junta Nacional de Justicia, ha indicado que eso es prácticamente una persecución selectiva. Quería que nos dé más detalles, saber si usted se siente una perseguida a nivel político y judicial por ambos frentes, entendiendo de que hay investigaciones o procesos en ambos lados, y por el lado de la organización o de los delitos contra el crimen organizado. Si nos pudiera detallar además, se ha mencionado que hay 219 kilogramos de oro incautados y que se ha exportado además desde Puno. Si nos pudieran indicar cómo es que la minería ilegal ya ha copado todos estos delitos. Mencionaron que era transversal, pero si nos pudieran dar mayores detalles sobre eso y cómo esto estaría afectando, además me refiero a la falta de presupuesto que también lo han mencionado, a la lucha contra el crimen organizado. Sí, sí, señor periodista, con relación a sus dos preguntas, en el tema del Congreso, la persecución política, podría entenderse que sí, por cuanto las denuncias que se han presentado y que han sido con mucha celeridad dadas trámite, podrían dar esa impresión. En todo caso, la población saque sus propias conclusiones. ¿Y por qué lo digo? Porque es evidente ante los ojos de todos que unas denuncias que han sido presentadas con mucha fecha reciente están pues a paso bastante ligero respecto de mi persona. Y eso pues puede generar ciertas perspicacias, sospechas. Sin embargo, yo no me niego a que se me llame al Congreso a defenderme, lo estoy haciendo, pero sí voy a seguir recalcando de que, por ejemplo, denuncias constitucionales bien trabajadas, con pruebas, con elementos de prueba, con el derecho bien definido, con fundamentos que hemos presentado desde el año pasado, no les están dando trámite final. Eso por un lado. Y por otro, respecto de la Junta Nacional de Justicia, lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es afectar la autonomía del Ministerio Público. Por eso yo repito, no es un tema de Delia Espinosa, se está afectando la autonomía del Ministerio Público porque solo la Junta de Fiscales Supremos puede designar, seleccionar, elegir al fiscal de la Nación, no la Junta Nacional de Justicia. ¿Correcto? Entonces, por allí, la Junta Nacional de Justicia ya está no solo cometiendo errores, por eso también está con investigaciones penales. Y yo lamento que el Congreso haya archivado con una rapidez increíble las denuncias constitucionales que se presentaron luego del 16 de junio, que hubo todo el tema de la pretendida reincorporación de la señora Benavides. Lo archivaron rapidísimo. ¿Por qué? Todas esas cosas la población se va dando cuenta. Y eso, por favor, no se tome como que Delia Espinosa ataca a las otras instituciones. Jamás. Lo que sucede es que cuando se habla con la verdad, puede generar escozor, puede generar molestia tal vez a algunas personas, pero hay que acostumbrarnos, los funcionarios públicos de cualquier nivel y sobre todo del más alto nivel, hablemos con la verdad y de manera comprobada, con documentos. No se trata solo de salir a hablar o de confundir a la población. El Ministerio Público siempre va a privilegiar y a honrar la verdad. Y eso lo vamos a ir demostrando en el transcurso de los días. Muchas gracias. Con relación a la segunda pregunta, le voy a dar luz a la palabra al doctor Álvaro Rodas. A ver, hoy por hoy, la minería ilegal se ha convertido en un cáncer para el Estado peruano. Yo hace un momento hablé de que la minería ilegal es transversal a la gran mayoría de delitos que hoy por hoy están desangrando al Perú. Y les explico, para que ustedes puedan entender la importancia y la magnitud del daño que causa esta actividad ilegal. Voy a poner tres ejemplos para que ustedes puedan entender lo que significa la minería ilegal. Patás, Puno y las triples fronteras. Brasil, Colombia, Perú, Colombia, Ecuador, Perú. Donde se sucede la minería ilegal, se realizan actividades de trata de personas, tráfico ilícito de drogas
corrupción de funcionarios y definitivamente lavado de activos. Lo que evidenció nuestra investigación es que este commodity, el oro, es de fácil acceso, de fácil blanqueo para las organizaciones criminales a través de empresas de fachada. Y esto les permite exportar el oro ilegal hacia los países de Hong Kong, la India y Emiratos Árabes. En estos dos últimos países, la pregunta es ¿por qué? Porque el estándar de exigencia, de procedencia legal del oro es mínimo. Es por eso que las organizaciones criminales escogen estos destinos para poder exportar el oro ilegal. Espero haber podido responder la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Jessica Merino de RPP. Buenas tardes, funcionarios. La doctora que ha dado detalles, la doctora Francia, mencionó que dentro de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada se han formulado ya 103 acusaciones fiscales y también mencionó un caso en específico con respecto al caso OMPE que involucra al señor Luna y a su partido Podemos. De todo este universo de acusaciones 103, ¿se maneja ya una data de qué acusaciones puntualmente involucran a otras organizaciones políticas o también funcionarios que tienen un puesto en el Estado? Eso puntualmente con respecto a la conferencia. Y doctora Delia Espinosa, desde la Comisión Especial de Propuestas de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia del Congreso, se ha alertado que se ha entregado a última hora los oficios que se han solicitado, documentaciones extensas, a fin de poder formular esta reforma que nuestro sistema de justicia necesita. ¿Qué fue lo que ha pasado? Porque ha señalado que tanto esa demora viene del Poder Judicial y de la institución que usted preside. Y permítame, por favor, consultarle acerca de los resultados de este peritaje que ha practicado la Fiscalía sobre los audios que involucran al ministro Juan José Santibáñez. Se arrojan los resultados una alta probabilidad con respecto a la voz, que sería pues del ministro Santibáñez. ¿Esto qué consecuencia trae en cuanto a las investigaciones, tanto en el caso de la desactivación de la DIVIAC y el caso Cofre, que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte? Gracias. Bien, adelante, doctora Francia, para contestar puntualmente la pregunta. En el sistema de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en la carpeta fiscal 34-2024, caso OMPE, es un caso que nosotros tenemos por una competencia excepcional. Es el único caso de corrupción, ¿no? Y esa competencia nos dio la resolución de la Fiscalía de la Nación y es por eso que lo estamos investigando. No existen otros casos de corrupción. Así es, señorita. Bien, con relación a las dos preguntas de la señorita de RPP, sobre el tema de la documentación extensa, como usted bien lo dice, nunca nos dieron un plazo determinado, pero al tomar conocimiento y se nos informó que se había ampliado el plazo de trabajo de esta Comisión Especial de Reforma del Congreso, no se nos dijo de que estábamos fuera de tiempo, ni tampoco se nos hizo ninguna observación. Por lo tanto, se ha contestado y estamos a tiempo, señorita. Que no se desinforme. Por otro lado, sí. Bueno, seguro no le han dado cuenta a la señora congresista, pero se ha presentado, sí. Y además, por supuesto, y es bien extenso. Con relación a los resultados de la pericia en el caso del señor Santibáñez, obviamente eso tiene que ser materia de una evaluación. Comprenderán, y yo les pido comprensión, que no se puede adelantar ningún criterio, ¿no?, de evaluación, porque si no estaríamos cometiendo pues irregularidad. Pero sí, hay científicamente, solamente como teoría, así como el tema del ADN, nunca sale 100%, pero para eso hay parámetros de medición y eso ya se tiene, por eso digo que evaluar para que se pueda tomar una decisión sobre las consecuencias jurídicas en el caso. Continuamos con la siguiente pregunta. Son resultados formales que han sido siempre monitoreados por el juez de garantías, porque todo ha sido autorizado previamente por la judicatura. Así es. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Es, ¿quién? Fiorella Martínez, de Panamericana. Buenas tardes, fiscal, autoridades. Primero, la consulta respecto a la conferencia de prensa.
¿tenemos mapeado tal vez cuántos grupos criminales o cuáles son los grupos, organizaciones criminales que actualmente están generando mayor zozobra en el sector transportes? Justo hoy en la mañana uno de los dirigentes conversaba con Panamericana Televisión y expresaba su, en todo caso, preocupación, si podríamos llamarlo de una forma, porque sentían que realmente no se estaba haciendo nada por ellos porque los asesinatos continuaban. Entonces, de repente, desde la Fiscalía podemos decirles que sí tenemos mapeados algunas organizaciones criminales, que de repente estamos luchando contra ellas, que ya hemos encarcelado a alguno de ellos, etc. Y en la segunda pregunta para la fiscal de la Nación, en estos momentos el ministro Juan José Santibáñez se encuentra en Suiza en este Consejo de Derechos Humanos. Ayer el alto comisionado hacía o mostraba preocupación respecto a la ley de amnistía, ¿no? Que mencionaba que era un retroceso a la justicia y a la verdad de nuestro país, pero le ha respondido también el ministro Santibáñez, asegurando que sigue en evaluación la salida del Perú de este sistema interamericano de derechos humanos y que todos los pueblos tienen derecho a que tengan independencia sin injerencias. ¿Cuál es la postura del Ministerio Público, de la Fiscalía, al respecto de estas declaraciones? Bien. Nosotros en las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, cuando hacemos un trabajo, como comenté, es un trabajo planificado, un trabajo que lleva tiempo, pero tiene resultados, ¿no? Lo que hemos visto anoche es producto de un resultado de varios meses de investigación, un trabajo conjunto con la policía. Tenemos 26 detenidos, más de 30 inmuebles allanados, 50 cuentas congeladas, y eso es bastante importante, porque no se trata solamente de tener en flagrancia a quien encuentran un arma, se trata de buscar desbaratar estructuras criminales a nivel financiero, de lo que significa su negocio criminal. Nosotros desde la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada junto con la policía tenemos el firme propósito de combatir la extorsión en sus formas reales. Exactamente mapeado todo no lo tenemos, porque cada vez siguen surgiendo nuevos grupos, pero estamos constantemente trabajando en ello. Ustedes van a tener también noticia cuando se den las intervenciones que correspondan. Pero quiero decirles que este encargo que hemos recibido de la señora Fiscal de la Nación de encargarles a la FECOR las competencias de las bandas violentas que están azotando a nuestra población, lo estamos tomando con bastante compromiso y con bastante fuerza y con bastante trabajo interinstitucional de parte de la Fiscalía, de cada uno de los fiscales y la Policía Nacional. Gracias. Sí. Con relación a la preocupación sobre la ley de amnistía que todavía está vigente, pero que los jueces están actuando conforme a la Constitución, y sobre la participación del ministro Santibáñez en Suiza. Bueno, ese es un encuentro donde se supone es para fortalecer la participación de los estados que están adscritos, que están comprometidos con el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, sorprende, ¿no?, en todo caso, la presencia del señor ministro, cuál habría sido el propósito o el objetivo de Estado. Yo espero que sea, como dicen, si está evaluando, es para fortalecer el que seamos parte del sistema interamericano de derechos humanos, porque la soberanía no se ve afectada cuando se es parte de una comunidad internacional en la que libremente y soberanamente hace muchos años ya nos hemos integrado, ya somos parte de esa comunidad. Por lo tanto, el que se respeten los derechos humanos con intervención de una judicatura internacional que es objetiva, que es imparcial, es una garantía cuando no se encuentra justicia en tema de derechos humanos en nuestro propio país. Ejemplos hay muchos, y no me voy a detener por razones de tiempo, pero se tiene que dejar de dividir al país, porque el tema de la ley de amnistía, en realidad lo que está haciendo es proteger a quienes válidamente, en base a un debido proceso, están siendo investigados o ya juzgados. No se está persiguiendo a todas las Fuerzas Armadas y policiales. Lo dijimos, lo venimos diciendo en diferentes espacios. Tenemos héroes, policías y militares que han hecho mucho por nosotros contra la delincuencia terrorista, pero
esta ley de amnistía lo que busca, lamentablemente, es precisamente que se les perdone el delito a los que están siendo investigados. Y en el tema del tiempo de que se dice 40 años o 30 años, no es cierto. Lo que sucede es que hay muchos casos no se han iniciado a tiempo. Han pasado muchos años y como son delitos que no prescriben, se han iniciado 2010, 2012, con mucha posterioridad, porque algunos investigados estaban fuera del país, otros investigados no se les encontraba, es decir, pero eso no quiere decir de que se les esté faltando a sus derechos fundamentales. Todo lo contrario, hay que pensar tanto en el investigado que merece un debido proceso, y para eso está el Poder Judicial. Por eso no se diga alegremente de que es injusto que se les persiga. No es injusto porque el Poder Judicial, en un debido proceso, debe cautelar los derechos de ese investigado, de ese procesado. Y también no hay que olvidarse de las víctimas. No es un tema de rencor, es un tema de reparación elemental, porque todavía se tienen a muchas víctimas que están desaparecidas y no se les ha encontrado. Por eso hay que pacificar al país. Y nosotros desde el Ministerio Público, así como perseguimos el delito, también actuamos en fase de prevención para lograr que haya armonía en la población. Ya no se debe seguir enfrentando al país diciendo que se persigue a todos. No se persigue a todos. Esta ley, y ya tenemos listo el proyecto de demanda de inconstitucionalidad que próximamente vamos a terminar de evaluar con los colegas de la Junta de Fiscales Supremos para poder presentarla ante el Tribunal Constitucional y así hacer respetar lo que está en nuestro ordenamiento jurídico. Continuamos con Claudia Díaz, de Willax. ¿Cómo están? Buenos días, fiscal de la Nación, fiscales provinciales. Señora fiscal de la Nación, si me permite consultarle, ¿usted podría señalarlos si los laboratorios de análisis forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público cuentan con la acreditación ISO 17025 que la reglamentación exige? Y de otro lado, señora fiscal de la Nación, le decimos con todo respeto, rechazamos totalmente sus declaraciones con respecto al decir que nosotros mal informamos, porque eso no es cierto. Más bien su comentario suena con ir a un ataque directo y no entendemos por qué. Bueno, señorita, así como ustedes tienen, voy a empezar por lo último, como tienen el derecho a opinar, todos tenemos derecho a opinar. Ustedes han venido desinformando respecto de actividades del Ministerio Público, de miembros del Ministerio Público. Solamente me voy a referir a nuestra institución, el Ministerio Público. En todo caso, ustedes evalúen, todos evaluamos, y como le repito, es un derecho a la opinión. Eso no es un ataque, ¿correcto? Y con lo otro que me dijo de los laboratorios de peritaje, bueno, están acreditados porque se han venido llevando a cabo pericias, se vienen llevando a cabo pericias, y no sé para dónde va su pregunta, porque ¿qué sucede? Como la Policía Nacional, y esto lo vemos en los viajes que hemos tenido de las visitas, nuestra Policía Nacional está tan desarmada, no solamente por armas de fuego, sino desarmada en cuanto a laboratorios, a equipamiento, a muchos materiales, empezando por el tema de las pericias. El Ministerio Público también ha venido desarrollando esa posibilidad de apoyarse, porque la investigación, ¿quién la conduce? La conduce el Ministerio Público, el fiscal, en el ámbito del delito, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, estamos totalmente acreditados, salvo que en la investigación o en el juicio se busque desacreditar, ese es un tema ya de debate, pero la pregunta en realidad no sé para dónde iba, ¿no? Le soy muy sincera. Eso le respondería, estamos trabajando, nuestros peritos trabajan, se emiten dictámenes y no hay ningún tipo de inconveniente. Gracias a usted. Continuamos con Adrián Sarria, de La República. Muy buenas tardes, señores fiscales. Para quien corresponda, primero, tras la captura de los occidentales esta madrugada, ¿qué medidas concretas se están tomando para proteger a testigos y agraviados? Yo que he estado en el lugar de los hechos, he visto que incluso la fiscal a cargo se retira sin protección policial. En un caso de alta criminalidad esto es altamente riesgoso, ¿no? Debe ser una persona que
también está en la mira de la criminalidad. Eso como primer punto. Como segundo punto, en el caso del gobernador Wilfredo Escorima de Ayacucho, con decenas de investigaciones abiertas, ahora también sabiendo que su hermano busca llegar al Congreso, hay hallazgos recientes, en particular sobre crimen organizado y su vínculo con el caso Rolex junto a la presidenta Dina Boluarte. Y finalmente, señora fiscal de la Nación, con respecto a los pedidos de levantamiento de secreto de las comunicaciones de los periodistas y también otros pedidos respecto a la gente de prensa, tristemente los periodistas lo que más carecemos es tiempo y dinero. La profesión es muy precaria. Les cito solamente un caso en Lamas. Un periodista ha sido implicado como testigo en una investigación solamente por reportar en su Facebook un accidente automovilístico. Esto va a tener que asistir, va a tener que seguramente contratar a un abogado y tristemente no se tienen los recursos. Entonces, su reevaluación de repente sobre este caso, porque hay en muchos casos no hay sustento para convocar a periodistas o para directamente solicitar medidas en contra de ellos. Muchas gracias. Bien. Con relación a la seguridad, y yo le agradezco la pregunta porque es un tema muy relevante y que a veces no se suele decir, porque los fiscales hacemos nuestro trabajo día a día con muchas carencias, especialmente los fiscales contra la criminalidad organizada que enfrentan mafias, grupos criminales violentos, amenazas constantes. No tenemos seguridad, no tenemos locales que tengan seguridad adecuada en nuestro país. Hemos hecho un mapeo de los locales donde se encuentran los fiscales de contra la criminalidad organizada a nivel nacional y es necesario mayor presupuesto para poder nosotros reforzar con medidas de seguridad, personal idóneo para poder protegerlos. Esta es una situación que precisamente nos lleva al tema que nosotros estamos nosotros también pidiendo, que es el de mayor presupuesto, porque invertir en los fiscales contra la criminalidad organizada es invertir en la seguridad y el combate contra el crimen. Gracias. Sí. Sobre la preocupación del señor periodista, a ver, no puede haber una persona privilegiada en el Perú para que no se le pueda llamar ante la justicia, sea como denunciado, como agraviado o como testigo. Y en el caso específico que nos consulta, los testigos no están obligados a contratar un abogado, salvo que haya algún temor. Eso ya depende de cada persona. Lo que sucede es que no tenemos una cultura muy desarrollada de colaboración con la justicia. Yo les pido a la población, si son testigos de un hecho y pueden colaborar para que se aclare, se esclarezca, se averigüe qué pasó, pónganse en el lugar de la víctima o pónganse en el lugar del denunciado. El testigo es una pieza importante, es una pieza clave que puede ayudar mucho para que se esclarezca lo que se está investigando. Por lo tanto, no hay que tener temor a ser testigos. Ahora, si es un testigo que puede correr algún peligro por conocer de pronto pues situaciones vinculadas, por ejemplo, a la criminalidad organizada, para eso tenemos a UDAVIT, a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos. Se comprende, y eso es verdad, a nivel nacional no hay asesoría jurídica gratuita para las víctimas en gran medida. El Ministerio Público, a través de su Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, actualmente con 0 presupuesto, estamos haciendo lo indecible para poder apoyar a las personas que se nos pone bajo el programa. Pero quien debería desarrollar esa asistencia a nivel nacional a las personas de bajos recursos, a los agraviados que no tienen recursos, es el Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia solamente se limita a darle defensa gratuita, ¿no? Asesoría a los denunciados, a los investigados, incluso a los de corrupción, que a veces tienen también recursos. Entonces, ahí yo creo que sería motivo de hacer un reajuste para que se piense en las víctimas, personas vulnerables, ¿no? O como lo señala el señor periodista, personas de bajos recursos que no tienen posibilidad de contratar, ¿no? a un abogado. Entonces, podría desarrollarse ahí también, porque es una forma de acercarse a la sociedad. Finalmente, vamos a culminar con el señor Omar Coca de Exitosa. Buenas tardes, ¿qué tal? Omar Coca de Exitosa. Tengo 5 preguntas. No, mentiras. No. Tengo 2 preguntas, señora fiscal de la Nación. La primera es sobre
la intención que tiene el Ejecutivo de aperturar un penal en el Frontón. Tenemos entendido que la Fiscalía también se encarga, si en caso se comete un delito en el interior, ellos se encargan de la investigación. ¿Qué opina al respecto de ello, sobre esta propuesta? Y en segundo lugar, ahora que se vuelve a tocar este tema sobre su posible destitución, aquel 16 de junio la señora Patricia Benavides tenía algún proceso disciplinario cuando ingresó aquí a esta sede para reclamar su puesto como fiscal de la Nación. Esas dos preguntas nada más, y gracias. Gracias por sus preguntas. Con relación al tema del frontón, si bien es cierto, en la mesa de trabajo nuestro representante en un principio estuvo de acuerdo para que se pueda llevar adelante este proyecto, sin embargo, se tomó posterior conocimiento y como no se había entregado mayor información o, mejor dicho, informes técnicos sobre la viabilidad real de este proyecto, solamente se tiene hasta el momento el informe que elaboró el entonces ministro de Justicia, el señor Eduardo Arana, en el que claramente y con mucho sustento señaló de que era inviable por razones de distancia, de medio ambiente y sobre todo de costos elevadísimos y también de capacidad, porque solamente podría albergar, si es que se construye allí, solamente 128 internos. Y si se quiere ampliar con plataformas o con mayores dimensiones, sería un costo elevadísimo. Por esa razón, en el mismo informe o posteriormente, el mismo Ministerio de Justicia tomó como ejemplo el cierre del penal de Estados Unidos, Alcatraz, sí, gracias. El cierre, ¿por qué? Siendo Estados Unidos, que tiene muchos recursos, porque le resultaba, al ser una isla, el traslado de los familiares, el traslado del personal, porque el personal no se queda a vivir en la isla, o sea, el personal de tratamiento, todo lo que implica la implementación, idas y venidas, ¿no?, por el mar, temas de servicios, etcétera. Todo eso generaba a este país, por eso se tomó ese ejemplo de que el costo iba a ser sumamente elevado. Y otra cosa importante que la población debe saber, hay diversos, por lo menos 7 proyectos que están inconclusos de ampliación de los penales en diversos lugares del país. Y esos deberían ser retomados de pronto. Esos, y también hay 2 que están siendo financiados por la Corporación Andina de Fomento y por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos proyectos deberían ser retomados por el Ministerio de Justicia para evaluar costos, porque estamos en una época de austeridad y lo ha dicho el gobierno, lo cual está muy bien, pero no se puede de pronto pretender un proyecto que desde ya tiene un informe negativo y esperamos en todo caso que se vaya evaluando con mayor profundidad. Y con relación a la pregunta que hizo sobre si al 16 de junio la señora fiscal suprema titular hoy en día, doctora Benavides, tenía un proceso disciplinario, sí. Como recordarán, en la resolución que ordena su reincorporación dice, salvo que tenga un proceso disciplinario en curso. Muy bien. Nosotros hemos tomado reciente conocimiento el 31 de julio que con fecha 23 de junio, por favor tomar atención, se había elaborado recién la resolución que cambiaba, en otro procedimiento disciplinario, se cambiaba de destitución a 60 días. ¿Qué significa eso? Si la resolución ha sido elaborada el 23 de junio, el 16 de junio, ¿en qué condición estaba la señora magistrada? Bueno, la entonces ex magistrada. Estaba destituida. Por lo tanto, yo invoco a los señores de la Junta Nacional de Justicia que evalúen bien sus acciones, que evalúen bien en estricto derecho, que no se confundan, que no cometan mayores errores, porque los están cometiendo, y lo digo de manera fraterna y muy respetuosa. Si entre nosotros no decimos la verdad, el Estado de Derecho se daña, se contamina, y la población sufre porque está mirando, esta autoridad dice esto, la otra autoridad dice lo otro. No, nosotros siempre, y eso le podemos entregar incluso
un cuadro, una línea de tiempo para que puedan ustedes corroborar de que la señora Benavides estaba formalmente destituida. Por lo tanto, la Junta Nacional de Justicia lo que ha provocado es una crisis que no surgió en el Ministerio Público. Nosotros estamos trabajando bien, pero queremos seguir haciéndolo. Por eso la Junta Nacional de Justicia tiene que tomar acciones para corregir lo que viene haciendo. Y no sé si satisface la respuesta a la pregunta formulada del señor periodista. Ya hay investigaciones que están a cargo del señor Tomás Gálvez, a quien, dicho sea de paso, ya públicamente también, y a todo nos consta, ha adelantado opinión diciendo que yo he desobedecido a la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, esperemos que él evalúe la conducción de esas investigaciones, ¿no? Sí. Bueno, para culminar la conferencia de prensa, cedemos la palabra a la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, señora Fanny Soledad Quispe Farfán. Gracias. Solamente para terminar y decirles que hemos querido dejar bien claro que el crimen organizado no se combate con fragancia, porque eso no se ve, ¿no? El crimen organizado se combate con planificación, se combate con trabajo compartido con la Policía Nacional, se combate con un trabajo paciente, y FECOR, las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, con esos datos que les ha mostrado, demuestra que tiene resultados concretos, demuestra que tiene condenas con relación a ello, y eso nos dice que estamos en un camino correcto. Vamos a seguir nosotros en este camino para satisfacer las demandas ciudadanas que actualmente pues exigen una respuesta mayor. Necesitamos mayor presupuesto, necesitamos también mayor grupos de investigación, pero con lo que tenemos creo que estamos buscando optimizar los recursos que tenemos con las estrategias que hemos desplegado. Gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, señora Fiscal de la Nación? Sí, para recalcar que para nosotros, como una de las instituciones clave en la Administración de Justicia, necesitamos 3 aspectos fundamentales que resaltar para nuestro trabajo óptimo. Número 1, coordinaciones al más alto nivel. Actualmente no basta con que se reúnan nuestros mandos medios, es decir, nuestros fiscales provinciales, nuestros fiscales superiores, con los equipos técnicos, por ejemplo, del Ministerio del Interior o de la Policía. Se necesita que nos reunamos, y esto ya lo vengo pidiendo, y es el 6º oficio por lo menos al señor Malaver, al ministro del Interior, para reunirnos al más alto nivel, para que nosotros tomemos decisiones junto con nuestros equipos y poder planificar en una o más jornadas articulaciones y operativos de inteligencia que realmente abarquen todo el Perú. No se puede estar trabajando así, con bajos recursos, con la policía que está aquí y allá. Nosotros tenemos que hacer un gran mapa de todo el Perú, y eso es lo que yo vengo proponiendo públicamente, con el señor Malaver reunirnos y allí conversar con nuestros equipos de expertos, con nuestros fiscales y también con su policía, para definir dónde están las zonas, la incidencia delictiva, de acuerdo, dónde predomina la trata, dónde predomina la minería ilegal, dónde predomina el narcotráfico y así por el estilo, la extorsión en las ciudades, en el campo, en la parte rural. Yo necesito, de verdad necesitamos, y esa es la articulación que hemos prometido a los señores de transportes en el Congreso, hemos prometido en diversas mesas de trabajo en CONASEC, pero lamentablemente el señor ministro del Interior no accede a la reunión. Eso por un lado. Segundo factor, recursos. Vamos a seguir insistiendo por el tema de los recursos. La criminalidad organizada tiene la mejor tecnología, tiene los mejores vehículos, tiene los mejores inmuebles, tiene todo el dinero y tiene toda la capacidad instalada para seguir moviéndose y reinventándose y seguir fortaleciéndose. Mientras nosotros estamos pidiendo solamente para sobrevivir hasta diciembre 81 millones y no se nos quiere reconocer ese monto que es básico, como ya lo hemos dicho, para cosas muy básicas.
Tercer factor, las leyes. El día que tuvimos la reunión en CONASEC hace 2 semanas, justo lo tuve muy cerca al señor presidente del Congreso de la República, al señor Geriore, y le entregué el oficio, ¿no? Una copia del oficio que ya le habíamos mandado, designando a nuestro representante para la comisión que debe pasar a revisar todas las leyes que hasta el momento se han venido dando, entre ellas las de extinción de dominio, y que han venido debilitando la lucha real contra la criminalidad organizada y el financiamiento de la criminalidad. Se lo pedí, le dije, señor, por favor, tenemos que ya generar esta mesa que usted lidera, llámenos. Ya han pasado más de 2 semanas, no se llama, se tienen que revisar las leyes. Nuestra mejor arma son las leyes. Si las leyes nos debilitan, que no se nos exija luego que por qué actúan de esta manera o de la otra, porque las leyes lamentablemente nos ponen los obstáculos. Y finalmente, en el tema de los detenidos, se ha instalado con mucha fuerza y se sigue repitiendo todavía por personas que desconocen o personas que pueden tener otras intenciones de que el Ministerio Público libera a los delincuentes que atrapa la policía. Eso no es así. ¿Por qué? Deben preguntarse por qué a veces se libera, no siempre. Es porque las leyes que se han venido dando precisamente le han puesto vallas más altas, por ejemplo, para la prisión preventiva, de 4 a 5 años. Hay muchos delitos que tienen que simplemente darse libertad, no se puede pedir prisión preventiva porque tienen el mínimo de 4 años y no de 5. Situaciones como esas son las que nos ponen bastantes obstáculos y por favor, vuelvo a decir, el número oficial de detenidos está en Renadesple, que está a cargo del Ministerio Público, no de la policía. Los números que exhiba la policía, siempre pregúntenle, ¿este es el número de Renadesple? Porque si le dicen no, entonces ese no es un número oficial. Con todo el respeto a la policía, pero Renadesple es el que recibe cada detenido que nos trae la policía e ingresa al sistema. Eso es lo oficial. Lo demás no es oficial. Hay que estar muy conectados con esta herramienta que se llama Renadesple. Muchas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos